Derian, Josué, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Más bien, de parte nuestra y en nombre de la Superintendencia de Telecomunicaciones, queremos agradecer este espacio tanto al MISID como a la Comisión de Infraestructura por tener la oportunidad de compartir esta mañana algunos elementos que desde la Superintendencia de Telecomunicaciones consideramos que son importantes en materia de uso eficiente de infraestructura pasiva de telecomunicaciones. Gracias. Bueno, como les comentaba Noemi, Josué, quien actualmente es el coordinador del área de acceso e interconexión de la Dirección General de Mercados, en conjunto con mi persona, vamos a tener a cargo la charla de esta mañana, donde queremos conversarle algunos aspectos que nos parecen importantes y relevantes en términos del uso eficiente de infraestructura de telecomunicaciones. Primero, hay algo que es muy importante tener en consideración y cuál es el rol específico que tiene Sutel en materia de infraestructura de telecomunicaciones. Y aquí vemos dos aspectos centrales. En primer lugar, Sutel tiene un rol claro como habilitador de la oferta. ¿Y por qué habilitador de la oferta? Porque por lo menos en todo lo que se refiere al proceso de autorización para la prestación de servicios que se hacen a través de redes fijas, Sutel tiene encomiado a través de la Ley General de Telecomunicaciones todo el procedimiento asociado para autorizar nuevos operadores que ingresen al mercado. Y desde esa perspectiva tiene ese primer rol como institución en conjunto con el MISID en la parte de concesiones que permite el ingreso continuo de nuevos agentes al mercado. Ahora, ¿qué traen estos nuevos agentes al mercado? Por supuesto que un aumento en la dinámica competitiva que observamos y también mejores condiciones en términos de calidad, precio e innovación a los diferentes usuarios finales. Nuestro mercado tiene una particularidad y uno podría decir que es un mercado donde existen diferentes nichos. Tenemos grandes operadores nacionales que compiten justamente a escala nacional, dado el alcance del despliegue que tienen sus redes de telecomunicaciones. Tenemos otros operadores de un tamaño mediano, muchas veces circunscritas a un área geográfica bien específica. Y después de eso tenemos muchísimos operadores em, pequeños, pequeñas y medianas empresas que han entrado a operar en diversas áreas y en diferentes segmentos, a veces empresariales, a veces minoristas, que están ubicados a lo largo de todo el país. Ahora, ¿qué tienen en común esos operadores sin importancia si son los grandes agentes del mercado, los operadores con un alcance intermedio, pequeñas y medianas de empresas, que cuando estamos hablando de la provisión de servicios fijos, en la mayoría de los casos van a requerir hacer uso de algún medio de infraestructura pasiva? Y ya llamémosle este infraestructura pasiva a cualquiera de los tipos que tengamos disponibles. Pueden ser postes, pueden ser ductos, si estamos hablando de móviles, torres, en algunos casos acceso a fibra oscura, etcétera. ¿Verdad? Entonces, hay una necesidad integral dentro del mercado de hacer uso de esa infraestructura para poder a su vez desplegar sus redes de telecomunicaciones. ¿Y cuál es el otro? Y aquí empatamos con ese otro gran rol que tiene Sutel, que es el de facilitador del despliegue. ¿Y por qué le llamamos facilitador del despliegue? Porque tiene encomendados dentro de lo que es su régimen de acceso e interconexión una serie de competencias legales que justamente están enfocadas en facilitar que los operadores puedan desplegar sus redes de telecomunicaciones. Y aquí vamos a encontrar todo lo que se refiere a los mecanismos de compartición y vamos a hablar de todo lo referente a la inscripción de contratos, aprobación de ofertas de uso compartido, intervenciones, que son elementos y aspectos de los que vamos a conversar un poquito más en detalle más adelante. ¿Cuál es nuestro objetivo?
primario cuando estamos hablando de compartición? Bueno, garantizar que ésta sea oportuna, tanto en términos de costos como de condiciones, de plazos, que sea no discriminatoria y que en términos generales incluya solamente lo necesario para el fin que es pretendido por el operador. Y en última instancia, podemos incorporar aquí también lo relativo a principios generales que contiene la Ley General de Telecomunicaciones, en específico lo relativo al tema de sostenibilidad, así como de inversión y seguridad jurídica. Y para garantizar estos elementos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que es importante tener en consideración temas de cargabilidad, remoción de elementos ociosos y la interacción en términos generales de esa infraestructura pasiva, las redes que se colocan sobre ella con el medio en el que están, con el objetivo de garantizar también que no vayamos a tener circunstancias donde producto de un manejo no eficiente terminen desembocando en muchas circunstancias en problemas como accidentes porque tenemos cables muy bajos, etcétera. Entonces, dentro de este gran rol, Sutel tiene una serie de competencias específicas, todas enfocadas, si lo queremos ver desde un punto de vista más macro aún, en garantizar que el mercado funcione de manera eficiente, que se pueda promover una competencia efectiva dentro de ese mercado y que al final del día sea esa competencia que ocurre entre los operadores la que funcione como eje dinamizador de los beneficios que obtienen los usuarios finales dentro del mercado. Ahora bien, quisiera, después de haber hecho esa pequeña introducción, profundizar un poco más en cuál ha sido la realidad de crecimiento de nuestro mercado de las telecomunicaciones en los últimos años, en el último quinquenio. Y no viendo el mercado en su totalidad, sino en aquellos segmentos del mercado que tienen un impacto más directo cuando estamos hablando del uso de infraestructura pasiva. Y aquí el primer elemento es cómo hemos crecido. Hemos pasado de 148 a 177 operadores autorizados. Tenemos que no todos estos operadores en el periodo inicial que están autorizados empiezan a prestar eh, servicios, pero tienen la capacidad de proveer servicios en el mercado. En estos 5 años hemos más que duplicado la cantidad de kilómetros de fibra que se tienen desplegados en el país, pasando de 57.000 a 137.000 kilómetros de fibra para el año 2024. Y una vez más, si pensamos por dónde pasa esa fibra probablemente está desplegada en alguno de estos mecanismos de infraestructura pasiva, posiblemente principalmente sobre postería. Nuestro mercado de Internet fijo pasó de 904.000 a 1.2 millones de usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Probablemente esto está asociado al punto anterior, donde tenemos una expansión de la cobertura de las redes fijas, más espacios por donde están pasando esas redes y que permite a los operadores justamente conectar una mayor cantidad de usuarios. Y finalmente, y un punto que no es menos importante es que también tenemos nuevos actores en este mercado, actores que no necesariamente son del sector de telecomunicaciones, pero que su interacción dentro del sector también tiene un impacto. Por un lado, tenemos toda la parte de desarrolladores constructivos, donde muchas veces van a tener un rol importante en la administración y en la toma de decisiones en el proceso constructivo de determinada infraestructura pasiva, como pueden ser, por ejemplo, toda la ductería que se desarrolla dentro de inmuebles de naturaleza cerrada, como zonas francas, parques industriales, condominios, etcétera. También tenemos otros agentes que hacen uso de la infraestructura pasiva. Por ejemplo, en temas de postería tenemos empresas de videovigilancia eh, que ofrecen servicios de cámaras que, una vez más, están instaladas y van a hacer uso también de un espacio, de algún modo, si se quiere.
coexistiendo con las redes de telecomunicaciones y el resto de elementos que ya están soportados sobre esa infraestructura pasiva. Y esto nos da un contexto importante a tener en consideración. ¿Por qué? Porque tenemos una realidad de mercado con mayor crecimiento y esto, por supuesto que es bueno para todos, es bueno para el sector, es bueno para los usuarios, pero también este crecimiento trae aparejado una mayor presión sobre la infraestructura pasiva de telecomunicaciones. ¿Y qué es lo importante de tener en consideración aquí? Que la infraestructura pasiva al final es un elemento escaso y a veces, sobre todo los que estamos más vinculados con el sector, eh, utilizamos mucho este término de la verdad, casi como muletilla de elemento escaso. Pero cuando uno se detiene y lo piensa, ¿qué es lo que dice? ¿Verdad? Como, como decimos en economía, la particularidad que tiene la escasez es que implica una limitación para las necesidades que muchas veces se consideran ilimitadas. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Bueno, que por más grande que sea el hueco de un ducto, al final del día, en algún momento se llena. Lo mismo ocurre con los espacios de postes. Podemos optimizar y optimizar, pero tiene una capacidad limitada de albergar nuevos operadores. Entonces, en un entorno de expansión importante del sector de telecomunicaciones, sobre todo cuando estamos hablando del segmento de redes fijas que han venido teniendo un recambio tecnológico importante con el reemplazo de tecnologías obsoletas por la fibra o más antiguas, no digamos obsoletas, más antiguas por la tecnología de fibra óptica, genera al final del día un impacto también que se va viendo poco a poco con la saturación en algunas áreas geográficas de la infraestructura, pero también con ya ir alcanzando ese punto. Y en ese contexto, ¿a qué es lo que estamos llamados todos? Bueno, estamos llamados a la optimización, que es la optimización al final, lo que nos va a permitir hacer un uso más eficiente de esta infraestructura. Y bueno, uso eficiente, ¿verdad? Siempre hablamos del uso eficiente. ¿Qué es el uso eficiente? Se refiere justamente, como mencionaba, a la optimización de los recursos escasos, todos esos postes, torres, ductos, etcétera, donde el uso y el acceso se den de forma oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente para asegurar la competencia efectiva y la expansión de las redes. ¿Qué es lo importante de tener en consideración en esta materia? El punto central es quizás no olvidar, porque creo que lo podemos tener, digamos, muy en consideración, que el acceso a esa infraestructura pasiva es esencial para el despliegue de redes de telecomunicaciones. Y eso quiere decir que cuando, desde nuestra perspectiva, en donde estemos, ¿verdad? Si somos un operador, no realizamos un despliegue ordenado, podemos estar limitando el espacio para que alguien más ingrese en el futuro o bien para que se pueda acomodar en el interín que va a necesitar hacer los ajustes para la sustitución de sus redes actuales por redes de fibra óptica, por ejemplo. ¿Qué significa? También, si nosotros somos el dueño de la postería, bueno, que si no estamos en un proceso vigilante al final del día sobre cómo se están generando estos desarrollos de las redes activas de los operadores, también podemos llegar a tener una circunstancia en nuestra infraestructura que las redes no estén desplegadas de la manera más adecuada posible, no solo teniendo estas limitaciones, sino también en el caso del propio dueño de postería, limitando los recursos económicos que se pueden obtener por el alquiler de esta infraestructura pasiva. Entonces, ese es el llamado a tener importante. Y un poco como vamos dilucidando ya. Cuando pensamos, bueno, sí, claro, todos estamos de acuerdo, es que sí, importantísimo garantizar el uso eficiente de la infraestructura pasiva de telecomunicaciones. ¿De quién es esta responsabilidad?
Y creo que esta responsabilidad, la respuesta es claro, que es de todos los que estamos involucrados dentro de este ecosistema, porque todos tenemos responsabilidades diferentes que se nos han asignado, bien sea por la vía legal, por los instrumentos regulatorios que tenemos que cumplir, etcétera. Pero todos tenemos un rol que si no ejercemos de manera coordinada a lo largo de todo este proceso y con la responsabilidad propia, que ya vamos a entrar a ver en detalle, qué es lo que nos toca a cada uno, quizá dejando un poquito más de lado la autoridad reguladora de los servicios públicos, que sí incluimos ahí, porque al final del día, sobre todo en materia de postería, esos elementos pasivos de manera primaria existen para dar soporte a la red eléctrica y por tanto, pues juegan un rol importante desde esa perspectiva, pero que en la parte de lo que nos queda, que es de telecomunicaciones, el resto de los agentes somos los que tenemos esta responsabilidad que es importante entrar a ver. Y aquí de conformidad con la normativa reglamentaria que tenemos vigente, de algún modo hay una repartición de obligaciones, si queremos, es decir, hay una definición de cuáles son las obligaciones que cada uno de nosotros tiene que cumplir en este proceso justamente para promover ese uso eficiente de la infraestructura pasiva de telecomunicaciones. Desde Sutel, ¿qué nos toca? Bueno, en Sutel, y como les mencionaba antes, hay muchas cosas que nos tocan, ¿verdad? Desde analizar, homologar y inscribir, por ejemplo, todos los contratos en materia de acceso a infraestructura que suscriban los operadores, donde hacemos un ejercicio importante de validación para garantizar que esos contratos sean adecuados hasta las intervenciones y demás, pero centrándonos en esta parte que tiene que ver con garantizar ese orden que tiene que existir. En materia de despliegue, bueno, reglamentariamente se dispone que Sutel puede requerir a los operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones de oficio, es decir, porque nos dimos cuenta nosotros, o a solicitud de parte, porque alguien nos denunció, la remoción de los elementos ociosos no utilizados o que no tengan un uso debidamente planificado. Y en este marco, ¿qué le corresponde a los dueños de infraestructura? Bueno, en general existe un deber que debería ser continuado de velar por el buen funcionamiento y mantenimiento de la red y, en caso de que exista, notificar la subutilización u uso no eficiente de las redes de telecomunicaciones. Y finalmente, el rol de los operadores y proveedores que tienen desplegada infraestructura activa es el de retirar cualquier elemento de la red que se encuentre ocioso o subutilizado y que no responda a ningún uso debidamente planificado. Estos elementos son muy importantes y han cobrado mucha relevancia recientemente. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, en términos generales, y un poco podría decir uno, producto de la expansión tan positiva que ha tenido el sector de las telecomunicaciones en el pasado, que ha llevado a que en diferentes localidades estemos cerca o ya alcanzando esos puntos de saturación, que lo cual quiere decir que tenemos muchos operadores haciendo uso de la infraestructura pasiva y todo maravilloso con eso, ¿verdad? Que podamos tener ahí subidos a todos los que quepan sin poner en problemas la cargabilidad del poste y que se vaya a venir abajo. Pero esto tiene un efecto en términos prácticos y es que cuando esos despliegues no se han llevado a cabo de manera planificada, organizada y optimizada, en muchas circunstancias tenemos una situación en la cual prevalecen elementos ociosos que no están siendo utilizados. Por ejemplo, ¿por qué? Porque ya terminamos el proceso de reemplazo de la red de HFC por una red de fibra óptica y no se levantaron los cables de la red HFC. Entonces se quedaron ahí, ¿verdad? O porque em, en la planificación que tenemos íbamos a llegar ahí y dejamos más infraestructura para continuar con el despliegue de la que era necesaria, ¿verdad? Y entonces, ¿qué genera esto para la ciudadanía?
genera un efecto visual. Yo creo que todos, si nos brincamos del lado de la acera y nos ponemos ya no como actores de este sector de telecomunicaciones, sino como ciudadanos que transitan por las calles de este país y que ven cómo se ven las aceras de los lugares residenciales en los que habitan, podemos comprender en muchas circunstancias de dónde viene la proliferación que hemos visto recientemente desde la Superintendencia de Telecomunicaciones de denuncias en materia de los ciudadanos les llaman desorden, ¿verdad? Nosotros podemos decir de un despliegue no adecuadamente planificado de las redes de telecomunicaciones que generan molestia ciudadana, ¿verdad? Entonces, esto es un tema que cada vez más se ha venido poniendo sobre la palestra, viéndose reflejado tanto en artículos de opinión, preocupaciones que se expresan y también materializándose en las denuncias que desde SUTEL recibimos, les trasladamos a los dueños de la infraestructura para su atención y que ellos a su vez trasladan a los operadores para que puedan ejecutar las acciones que son necesarias para resolver las preocupaciones ciudadanas. Entonces, ¿qué nos plantea este escenario? Nos plantea que el crecimiento del sector, si bien positivo, en este momento nos está reflejando, dentro de otros, una serie de retos importantes en lo que es el manejo oportuno del despliegue de las redes de telecomunicaciones. Y por aquí me voy a quedar yo. Le doy la palabra a mi compañero Josué Carballo, quien es ingeniero electrónico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, quien como coordinador del área de acceso e interconexión de la Dirección de Mercados les va a ampliar un poco más sobre cuál es la normativa actual que rige la materia de la compartición y el uso eficiente y también les va a hablar un poco de las acciones que hemos venido realizando recientemente en SUTEL para abordar el tema del uso eficiente. Adelante, José. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias a Derian Muñoz, directora de la Dirección General de Mercados. Pues en esta charla continúo en relación a la normativa legal, pues que permite a la administración realizar pues las diferentes actuaciones en relación a este tema que estamos aquí conversando. Primero quería introducir en relación a las potestades que tiene la Superintendencia de Telecomunicaciones otorgadas por leyes específicas, ya sea la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley General de, perdón, y la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, en la cual le otorgan a la superintendencia, que es el órgano encargado de regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones en el país. Entonces, consecuentemente, en razón a esas potestades normativas que dio el legislador a esta administración, pues creó o formuló el reglamento sobre el uso compartido de infraestructura para el soporte de redes públicas de telecomunicaciones, el cual se extrae de uno de los principios y definiciones que establece el artículo número 6 de la Ley General de Telecomunicaciones en relación a lo que ya explicó Derian con respecto al recurso escaso, que esta la define que como es toda instalación requerida para la operación de redes públicas de telecomunicaciones. Y en esta es muy amplia, pero aquí nos vamos a concentrar nada más en los que nos compete en esta charla, que corresponden a las canalizaciones, ductos, torres y postes. Y a su vez, en esta se indica que es una instalación esencial a efectos de que se puedan tener esta administración las herramientas o procedimientos correspondientes para poder declararla y poder realizar lo correspondiente en la regulación de esta instalación esencial, la cual se define que es aquella que es suministrada exclusiva o predominantemente por un único o limitado número de operadores y cuya sustitución no resulta viable técnica o económicamente. Y después tenemos lo que establece el artículo 77 de la 7593 en relación a los derechos de paso, que pues en esta se indica, ¿verdad?, cuáles son las disposiciones que tiene la superintendencia en relación a que la SUTEL
en este artículo 77 establece específicamente que la SUTEL garantizará el derecho de los operadores al uso conjunto o compartido de las canalizaciones, los ductos, los postes, las torres, las estaciones y las demás instalaciones requeridas para la instalación y operación de las redes públicas de telecomunicaciones. Entonces, dado este cuerpo normativo, es como nace el reglamento de uso compartido de infraestructura, que si nosotros nos ponemos en su génesis, fue concebido en el año 2013 y logró su aprobación hasta el año 2017. Entonces, consecuentemente, ya esta normativa lleva para una década desde su emisión y su aplicación, y dada la evolución tecnológica y cambios que han derivado, ¿verdad?, al crecimiento y al boom en respecto al sector de telecomunicaciones, hace pues que se haga el ejercicio en relación de ver si es necesario, pues, o ya es necesario su modernización o actualización a los actores y al ecosistema actual que tenemos en este sector. Yo les voy a hablar un poco en relación a este cuerpo normativo, cómo está compuesto, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos principales? Muchos los conocen y otros los desconocen, entonces consecuentemente vamos a aprovechar aquí para hablarles un poco sobre las características o los principios sobre los cuales este reglamento tutela las actuaciones de la administración en relación con la relación, como bien explicó Derian, en relación a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones que son dueños de las redes de telecomunicaciones que hacen uso de la infraestructura pasiva para el soporte de estas redes. Entonces, consecuentemente, en pues se hace su análisis en relación a que se espera una optimización de estos recursos escasos, que sean de manera transparente, no es discriminatoria y en beneficio del usuario final. Y aquí agrego otro de los principios muy importantes que acaba de señalar Delia en relación a la sostenibilidad ambiental en relación a estos efectos que hemos visto en relación a las denuncias que ha recibido en mayor medida esta superintendencia y asimismo los mismos dueños de infraestructura en relación a las redes de telecomunicaciones que han dejado de utilizarse, han perdido ya su vida útil o su uso tecnológico, y a su vez, también hay que ser conscientes que hay otro escenario que está sucediendo en este momento en relación a que también la infraestructura pasiva para soporte de estas redes de telecomunicaciones, que en primario son concebidas para el soporte de la red eléctrica, también están llegando a su vida útil, porque un poste de concreto o un poste de madera o un poste de aluminio tienen diferentes vidas útiles. Entonces, consecuentemente, estas empresas, estos dueños de infraestructura pasiva, y obviamente tienen que ir renovando esa infraestructura. Entonces, consecuentemente, la crean nueva y eso obliga a que esos elementos de redes de telecomunicaciones que están en la infraestructura eh, ya que está alcanzando su vida útil, tienen la necesidad de ser migrados hacia la nueva infraestructura para prolongar que se concibió para prolongar su vida útil y para los nuevos servicios. Entonces, consecuentemente, eso hace, ¿verdad?, que se requieran de esas coordinaciones, como bien son concebidas, a efectos de que las partes conozcan las obligaciones y deberes que tienen cada quien, que si bien los tutelan el reglamento de uso compartido en sus artículos 12 y 13, y también en relación al artículo 15 con respecto a los traslados de los elementos a nueva infraestructura dispuesta por los dueños de infraestructura pasiva. Asimismo, este reglamento tiene un capítulo en relación a las torres, ¿verdad? Que eso tutela en los artículos 23 en adelante, en la cual regula la construcción, el uso compartido, su uso eficiente y además establece estándares técnicos, tanto a nivel nacional e internacionales, y su aplicación en cuanto a la medición de las radiaciones no ionizantes. Sobre esta superintendencia no ha realizado análisis en relación a determinar ofertas de uso compartido, pero dadas las coyunturas y circunstancias que se están dando en el mercado, se pudieran empezar a realizar ese análisis. Después ya tenemos un capítulo tercero que habla sobre los ductos y canalizaciones, que en este caso son pocas las empresas dueñas de infraestructura
que está soterrada. Entonces, a los efectos se aplica un análisis, ¿verdad? En donde se establecen los requisitos técnicos, el diseño, el mantenimiento y las condiciones para garantizar su uso eficiente y la remoción de sus elementos ociosos están derivados en este capítulo tercero. Después habla en relación al capítulo cuarto, ¿verdad? Que ya se concentra en la parte de los postes, que es lo más visible en relación a todas las condiciones técnico-económicas y jurídicas en la cual lleva esa relación que hay entre el dueño de la infraestructura y el arrendatario de ese espacio para el soporte de red de telecomunicaciones. Después, en esta misma línea, vamos a hablar un poco con respecto a cuáles son las competencias legales que tiene la superintendencia en relación con el análisis que se hace sobre los espacios dispuestos para el uso compartido de los postes, ¿verdad? Como indiqué anteriormente, es el objeto más visible en este momento, entonces, consecuentemente, los esfuerzos se han concentrado más de esta dirección en relación a este análisis. Como ven en la imagen, se tiene una distribución en la cual se trata de optimizar el acceso y los espacios sobre la infraestructura pasiva. Y esto, pues, es de esa manera sugerencia. Ya el dueño de la infraestructura pasiva puede determinar los espacios en relación a cómo los acomoda de acuerdo al ordenamiento que así disponga. Nosotros en la superintendencia lo que velamos es que se optimice el espacio y después se realiza la parte integral, ¿verdad? En el contrato que suscribe cada dueño de infraestructura con el dueño de la red de telecomunicaciones para que establezca el espacio sobre el cual va a ir la red. Y en esto, pues, podemos ir analizando qué es lo que ha hecho, pues, la superintendencia en materia del uso eficiente, ¿verdad? De la infraestructura de telecomunicaciones y cómo resolver controversias, que esto también está tutelado en el Reglamento de Uso Compartido de Infraestructura en su capítulo quinto, ¿verdad? Que habla sobre los procedimientos administrativos de intervención, en la cual describe los procedimientos para gestionar estas solicitudes del uso compartido, la documentación requerida y pues las demás relaciones que tiene que haber para que la administración realice las gestiones correspondientes para realizar el procedimiento de intervención, que están tutelados del artículo 53 al 57. Hay que recordar que este procedimiento de intervención se activa únicamente cuando cumplen una serie de pasos, ¿verdad? A veces no se puede solicitar una intervención por intervención cuando no ha existido un contrato firmado entre las partes. Hay que recordar, como le dije al inicio, este reglamento nace en el 2017, se aprueban las primeras ofertas de uso compartido para los dueños de infraestructura para soportes de red de telecomunicaciones en el año 21-22. Entonces, consecuentemente, ya existen antecedentes normativos y regulatorios en la cual permite a los agentes a que se adscriban a esos contratos ya homologados por la superintendencia y realicen las negociaciones respectivas. Es que para efectos de que puedan realizar las acciones correspondientes. Después, realizar esa gestión, hay una serie de lineamientos que deben de entender las partes que se deben de cumplir. Una es que tiene que haber primero un inicio de negociaciones y después ver las demás cláusulas o elementos que se deben de analizar entre las partes, como por ejemplo las rutas, el espacio, la disponibilidad, los estudios técnicos y demás, para determinar si es posible realizar ese análisis de intervención de acuerdo a la naturaleza, escenario y característica de cada caso. Como bien había indicado en la filmina anterior, nosotros, la superintendencia, nada más vemos la franja exclusiva en relación a donde pasan o están sujetas las redes de telecomunicaciones. Todos los demás elementos pues estarán sujetos a las normativas específicas que ha desarrollado y tiene aprobadas la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y demás disposiciones que tengan los dueños de infraestructura en relación como a los casos que no son normados por la superintendencia, como el que indicó Darian en relación a las empresas de seguridad que ofrecen servicios de videovigilancia en las diferentes comunidades, que ahí ya dependerá el contrato que definan el dueño de la infraestructura con el agente que hace uso de ese servicio.
En este orden de ideas, ¿verdad? Sobre qué ha hecho la SUTEL en materia del uso eficiente, ¿verdad? Para los recursos escasos y como expliqué anteriormente en relación a la gestión de las controversias, y cómo analiza estas gestiones, pues nosotros ya hay un procedimiento establecido a efectos de que se aplique la admisibilidad o la no admisibilidad de la gestión de acuerdo a la naturaleza del caso. Y también lo hacemos en una relación en poder hacer ese análisis comparativo. Y por último, tenemos la relación de las ofertas de uso compartido. Como bien indicó Denian en la exposición, esta presentación y aprobación de las ofertas de uso compartido para el soporte de red de telecomunicaciones es objeto de regulación al dueño de la infraestructura de telecomunicaciones para que se definan y se garanticen de manera transparente, no discriminatoria y la competencia efectiva entre operadores, permitiendo que mediante su aceptación configure una relación jurídica válida entre las partes, para que cada quien, como se indicó en Filiminas atrás, sepa cuál es su rol, cuál es su deber, cuál es su derecho en relación al uso de este recurso escaso. Asimismo, casualmente, este año se encuentra en la superintendencia haciendo análisis, revisión, tanto económica, técnica y jurídica, con respecto a la actualización de las ofertas de uso compartido de los dueños de infraestructura de telecomunicaciones. A esto nosotros pues queríamos que se ejecuten procedimientos específicos en materia de la remoción de infraestructura ociosa, en la migración o actualización de redes de telecomunicaciones. Como bien es sabido, están conviviendo redes que se desplegaron desde los años 70, 80, que son las redes de cobre. Después vienen las otras redes para el servicio de televisión por suscripción en su tecnología coaxial. Y posteriormente en esta nueva oleada tecnológica, estamos ingresando la parte de fibra óptica. Entonces, consecuentemente, al estar coexistiendo varias tecnologías, hace que ese despliegue ordenado y responsable se tenga que coordinar entre todas las partes a efectos de hacer el retiro de la tecnología que ya dejado, que ya está, que está obsoleta o que ya ha dejado pues su uso masivo, y permita pues la entrada de nueva tecnología y se retiren esos elementos que no son necesarios. Así las cosas, como les indiqué al inicio, estamos en el análisis si es necesario la actualización del reglamento de uso compartido para soporte de redes públicas de telecomunicaciones, y a su vez, pues la aprobación de estos cuerpos normativos regulatorios específicos para cada uno de los dueños de infraestructura para soporte de redes públicas de telecomunicaciones, para que se vayan ordenando y equilibrando este ecosistema en el cual convivimos los diferentes agentes, ya sea el regulador, el dueño de infraestructura y el proveedor y operador de servicios de telecomunicaciones que arrienda esos espacios dispuestos. En este orden de esta charla, pues ahora va a continuar Derian Muñoz en relación a las diferentes actuaciones que quiere hacer esta administración para pues seguir dándole vigilancia y seguimiento al tratamiento de los recursos escasos. Gracias, José. Hay un punto importante en esta filmina que ustedes tienen en este momento a la vista relativa a las ofertas de uso compartido que les queríamos compartir. Bien les indicaba Josué que estamos en un proceso justamente de revisión y actualización de este instrumento tan valioso que tiene la Superintendencia de Telecomunicaciones, y es que como parte de una revisión oficiosa que hemos venido realizando internamente de la naturaleza y alcance de estas ofertas de uso compartido, viéndolas en detalle, viéndolos cuáles son las necesidades adicionales que tiene el mercado, cuáles son los problemas que se han presentado en el pasado, digamos, desde que ya el instrumento estaba vigente y que los instrumentos no han logrado resolver, y cómo podemos resolverlos justamente para cumplir ese principio con el que habría esta charla, que era justamente el de ser un facilitador para el despliegue de redes de telecomunicaciones. Y en este análisis pormenorizado que hemos hecho de los instrumentos que estaban vigentes hasta este momento, lo que hemos encontrado es que quizá
hay instrumentos a los que les faltaban algunos pasos, ¿verdad? No quedaron, digamos, de manera completamente trazada todos los procedimientos que eran necesarios y para los procedimientos que existían, no necesariamente todos los pasos que eran necesarios y donde tenemos un vacío, siempre existe la posibilidad de interpretación. ¿Verdad? Y entonces quisimos darnos a esta tarea de incorporar esos procedimientos que considerábamos que estaban haciendo falta y que eran necesarios en este esquema que les planteaba Josué justamente de actualización de redes y que necesita que regulatoriamente estén establecidos los mecanismos para facilitar eso. Entonces, dentro de estas nuevas ofertas que en este momento, y ahí se ha venido caminando, ya hay algunas que se han emitido y otras que están próximas a emitirse en los próximos meses, ¿qué tenemos? Bueno, los mecanismos procedimentales para la remoción de infraestructura ociosa, con todo el procedimiento y los plazos establecidos para las dos partes. La migración o actualización tecnológica de redes, porque nos dimos cuenta de que esto era una necesidad que no necesariamente estaba contemplada en las ofertas de uso compartido vigente, pero que es indispensable, porque lo cierto es que si queremos que la mayor cantidad de usuarios de este país tengan tecnologías nuevas con la capacidad que da, por ejemplo, la fibra óptica en términos de velocidades y calidad de servicio, es necesario habilitar los mecanismos justamente que permitan hacer esa migración o actualización tecnológica de las redes. Y finalmente, llenar espacios que estaban en blanco, ¿verdad? Ver un poquito con lupa cuáles eran los procedimientos que tenían vigentes, por ejemplo, qué pasaba cuando yo pido un permiso en una ruta y me dicen, "Vea, sí, muy bien, pero estos tres postes hay que hacerle A, B y C, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa en esa circunstancia, verdad? Y ahí nos dimos a la tarea justamente de entrar a precisar y establecer plazos y completar procedimientos. Esto como un mecanismo que nos parece que va a facilitar a futuro justamente los mecanismos de acceso a infraestructura pasiva, en específico de postería. Y el otro gran elemento que hemos venido trabajando recientemente es todo lo relativo al reordenamiento. Y yo les contaba un poco que, y aquí principalmente a nivel de denuncias, porque hasta este momento ha sido más un proceso reactivo a nivel institucional, em, en el cual los ciudadanos nos hacen ver la existencia de procedimientos con evidencia documentada y demás. Y en este proceso de reordenamiento, pues justamente hacemos todo este traslado al dueño de infraestructura para que posteriormente él se encargue de coordinar con los operadores en todo lo que es el respeto de las alturas mínimas del cableado que ya están establecidas reglamentariamente, las alternativas de reubicación ante escasez de espacio, temas de duplicidad de infraestructura, porque hay circunstancias donde los operadores eléctricos han hecho cambios completos de rutas de postes, ¿verdad? Por un tema de obsolescencia, porque ya habían cumplido su vida útil, era necesario cambiarlos o consideraban, ¿verdad? Que tener infraestructura de mayor altura podía ser beneficioso, etcétera. Pero en muchas circunstancias, ¿verdad? Se mantuvo la infraestructura anterior, ¿verdad? Entonces tenemos circunstancias de duplicidad de infraestructura, también de elementos en desuso, porque una vez más hubo un recambio tecnológico y no se levantó la red o nos pasamos, ¿verdad? A los postes nuevos de la empresa eléctrica y dejamos las redes viejas en el poste anterior, ¿verdad? Entonces tenemos todas estas circunstancias que, como les mencionaba, se han venido trabajando principalmente por un tema de consulta ciudadana. Pero viendo esta necesidad, viendo cómo se ha incrementado en el tiempo, queríamos contarles también de un proyecto de verificación de uso de infraestructura de postes programado para el periodo 2026-2028, que fue recientemente aprobado por la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, que en el caso de la SUTEL aprueba nuestros planes operativos institucionales y que fue aprobado para incorporarse en el ejercicio justamente que da inicio en el año 2026, donde queremos un poco darle la vuelta a este hecho de que habíamos venido siendo muy reactivos a la denuncia ciudadana, a tener un rol más proactivo en esta materia.
parece que tenemos una circunstancia delante, no le voy a llamar problema, una circunstancia que tenemos que atender para promover y garantizar la expansión de nuevas redes, el recambio tecnológico de las redes que ya se han quedado más viejitas y para garantizar estos dos elementos necesitamos justamente eficientizar el uso que estamos haciendo de la infraestructura pasiva. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de este proyecto? Bueno, garantizar el uso eficiente de la infraestructura pasiva que sirve de soporte para el despliegue de redes de telecomunicaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la verificación y seguimiento de las disposiciones que ya están establecidas en la regulación vigente. Josué les contaba muy bien y bastante en profundidad que ya reglamentariamente tenemos una serie de disposiciones regulatorias que para garantizar que se estén cumpliendo el rol de vigilancia que ejerce en este caso el regulador se vuelve esencial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos? Claro, queremos hacer más eficiente el uso de ese espacio. ¿Qué pretendemos hacer? Bueno, en primera instancia vamos a necesitar realizar inspecciones de campo, mediciones de estos parámetros técnicos establecidos regulatoriamente para ver temas de uso compartido, de despliegue, etcétera. ¿Por qué? Porque si no salimos a campo, no podemos saber cómo están las diferentes áreas de este país. Ahora, este proceso, como ustedes lo verán, está para ser ejecutado en un periodo de 3 años. ¿Por qué? Porque desde SUTEL también comprendemos que es complejo salir a hacer un mapeo del estado de la infraestructura actual. ¿Y eso qué quiere decir? Que esto es un ejercicio que evidentemente apoyado en un análisis estadístico de cómo generar muestras y demás, necesitamos hacerlo a lo largo de un periodo adecuado que nos permita, con los recursos que tenemos disponibles, tanto técnicos como financieros, pues poder desplegar a lo largo del tiempo justamente estos procesos de inspección de campo. Ahora, bueno, realizamos las inspecciones de campo. ¿Qué nos van a dar? Por supuesto que nos van a arrojar una serie de información. Nos van a arrojar una serie de información que nos van a permitir comprender el estado en el que está el uso de esa infraestructura en lo relativo a, ¿verdad?, la materia de telecomunicaciones, que es la competencia que tiene SUTEL, y determinar el cumplimiento de parámetros técnicos. Por supuesto que en este proyecto tan ambicioso, vamos a necesitar integrar a los dueños de infraestructura eléctrica, que son los que conocen la infraestructura de la que son dueños, ¿verdad? Y en esas visitas de inspección que vamos a, en algunos casos, por supuesto, tener que hacer de manera conjunta, pues vamos a hacer este levantamiento y esta identificación de cuál es ese estado. Y alguien podría decir, ¿qué pasa si en todas esas inspecciones lo que pasa es que todos se ordenaron y llegan y todo está maravilloso? Entonces yo siempre les digo, divino, porque al final del día, con esto, el objetivo de este proceso no es castigar a nadie, es poder lograr justamente la optimización del uso de los recursos escasos que permitan facilitar a futuro el despliegue de redes de postería. Entonces, si todos dicen, antes de que me venga, ¿verdad? Uno como cuando uno dice, antes de que me venga a visitar la suegra, yo voy a barrer la casa. Si todos barren la casa, antes de que lleguemos al final del día, ya cumplimos el objetivo que estábamos buscando. Y finalmente, bueno, en aquellos casos donde encontremos que la casa no está barrida y hay algunos elementos que podemos mejorar justamente para garantizar ese uso más eficiente, porque encontramos que hay elementos, ¿verdad?, obsoletos que siguen ahí, redes que ya están en desuso, etcétera. Bueno, la idea es justamente poder establecer cronogramas que nos permitan dar seguimiento a las acciones que ejecuten los operadores y los dueños de infraestructura para garantizar un uso eficiente de esos recursos. Este, como les mencionaba, es un proyecto que fue recientemente aprobado y que desde nuestra perspectiva tiene el potencial de ayudar en este proceso de garantizar el uso eficiente de las redes. Ahora,
¿Por qué? ¿Verdad? Uno puede decir, yo creo que un poco lo he venido abordando yo y también Josué a lo largo de esta presentación, ¿por qué es relevante la remoción de los elementos ociosos? Porque uno puede decir que se queden ahí, ¿verdad? Pero el tema es, además de la molestia, que ya sabemos que generan a las personas, la posibilidad de sobrecarga que tienen sobre los recursos de postería y esto, el impacto que puede tener en la seguridad de las personas, porque son más propensos a generar accidentes y demás para el sector como un todo. Es un elemento relevante. ¿Por qué? Porque si tenemos redes o elementos que están haciendo uso de espacio que ya no es necesario, aquí hay un uso ineficiente. Y ese uso ineficiente de ese espacio, que como les mencionaba al inicio, es escaso, lo que hace es que limita el potencial de otros o incluso mío de modernizar la red. Entonces, si queremos garantizar la modernización de las redes, facilitar la migración tecnológica y promover el ingreso y expansión de nuevos actores del mercado, tenemos que tener un compromiso también con la remoción de los elementos que ya no están en uso o que están ahí, pero no tienen un uso planificado dentro del tiempo. Eh, y con esto ya vamos cerrando. ¿A qué tenemos que aspirar? A mí siempre me encanta cuando Josué describe esto como ecosistema. ¿A qué tenemos que aspirar como un ecosistema? Tenemos que aspirar justamente a despliegues ordenados, retiros planificados y a la garantía de la continuidad de servicio para lograr de manera conjunta ese uso eficiente de la infraestructura pasiva. ¿Cómo lograrlo? Y esto, desde nuestra perspectiva, hay una sola palabra que lo describe y es coordinación. Como decíamos al principio, es un rol en el que cada quien tiene un papel, unas responsabilidades legales y regulatorias que tiene atribuidas y solamente si coordinando entre todos y cada uno de los pilares ejerciendo de manera responsable estas obligaciones normativas y legales, podemos lograr al final del día garantizar el principio de uso eficiente de los recursos. Les agradecemos de nuestra parte a todos por la atención que nos brindaron esta mañana y nuevamente al MISIT y a la Comisión de Infraestructura por el espacio que nos dieron para compartir con ustedes. Don Graving Miranda nos dice, mi consulta para más adelanto cuando se pueda es con el asunto de las antenas que se están poniendo en las aceras y no hay unificación de algún reglamento, ya que cada municipalidad tiene su propio criterio sobre el lugar donde se instala. Bueno, voy a empezar yo y quizá José me puede complementar en lo que considere pertinente. Justamente la semana pasada hubo un tema donde desde la SUTEL, nuestro compañero Juan Gabriel García, quien es el jefe de la Dirección de Mercados, abordó en mayor amplitud este detalle que nos consultan y aquí el elemento importante es que en todo lo que tiene que ver con la permisología municipal, quien juega un rol determinante principalmente es la reglamentación a la ley 10.216, que es donde se establecieron una serie de parámetros. Y aquí, justamente para evitar el tema de la falta de estandarización, que hace algunos años cuando conversábamos de cuál era el reto para el despliegue de redes en materia de permisos municipales, perdón, justamente era esta falta de estandarización. Bueno, desde la implementación de la ley 10.000, del reglamento, la ley 10.216 y el esfuerzo encomiable que ha venido haciendo el MISID para lograr que esta reglamentación sea implementada por las diferentes municipalidades de este país, se busca resolver este tema justamente que existe de la falta de homogeneidad en el tratamiento que se debe dar para los despliegues ya propiamente de los emplazamientos e infraestructura. O sea, no sé si me querés complementar con algo. Perdón, hay una similar, entonces la voy a leer para que Ok. puedan contestar. Dice, en la misma línea de la consulta anterior, entiendo que se estaba analizando un vacío conceptual entre lo que el reglamento considera como torre para antenas de telefonía celular, altura mayor a 21 metros, y los postes para antenas monópolo, postes de menos de 18 metros, que en 2017 no se consideraban para este servicio.
Ahora sí, adelante, Josué. Muchas gracias. Sí, aquí primero hay que desligar un poco la naturaleza en relación a la aplicación del reglamento. El reglamento aplica ya sobre elementos construidos. Entonces, consecuentemente, la superintendencia no hace vistos buenos o análisis en relación a si es competencia o competente la colocación de ese elemento soportante de infraestructura en la ubicación o locación que establezca el dueño de la infraestructura. Eso ya, como bien señaló Derian, está tutelado en una ley y normativa específica y a su vez es una potestad del gobierno local que administra pues su soberanía en relación a las aplicaciones normativas que así están dispuestas. Y a su vez también hay otras que tiene ya en relación, si se ubica sobre calle nacional o calle municipal, pues ahí va a aplicar la normativa específica en relación a esa actuación. Entonces, para que quede claro en relación a los que estamos aquí en esta charla, es que la superintendencia no dan vistos buenos ni avales en relación a la instalación o de infraestructura pasiva para soporte de redes de telecomunicaciones. Y el reglamento sí establece una serie de condiciones técnicas mínimas, ¿verdad? Y que, como indiqué en la presentación, están tutelados en el capítulo segundo y artículos 23 y siguientes. Entonces ahí habría que analizar en relación a detalle o especificidad de la aplicación del mismo. Perfecto, muchísimas gracias. Después nos consulta don Wagner de JASEC. Considerando que el recurso de postería es escaso, ¿por qué no se ha explotado más el tema de redes neutras para reducir la contaminación visual y la cargabilidad de la postería o saturación de los ductos? Gracias. Esa es una maravillosa pregunta. Me la hicieron también en un foro donde estuve hace un par de meses en San Carlos. Y aquí voy a dar mi opinión personal, que no puede interpretarse como la posición oficial de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Yo creo que en un entorno de saturación como el que estamos llegando por la expansión que hemos tenido en el mercado, por el crecimiento de las redes, por la cantidad de operadores que tenemos en el mercado, es importante que empecemos a conversar sobre el rol que tienen las redes neutras dentro del mercado de las telecomunicaciones. Ahora bien, entendiéndolas como neutras, y yo siempre hago esta aclaración porque lo cierto es que históricamente en el país ha habido un serio problema con las redes neutras. Eh, Se han utilizado muchas veces con cobros bastante altos que al final del día impiden su acceso por parte de terceros. Desde la perspectiva de SUTEL como autoridad sectorial de competencia se han tramitado N cantidad de denuncias por esta naturaleza. Entonces yo creo que sí, es un elemento que es importante considerar en un entorno alternativo, ¿verdad? A la saturación que estamos llegando de la infraestructura pasiva, pero entendiendo también que para lograr que este sea un mecanismo alterno, válido, de acceso para que los operadores puedan desplegar sus redes, es importante que cumpla con esas condiciones que están establecidas reglamentariamente para el acceso infraestructura pasiva, que es de proporcionalidad, razonabilidad, no discriminación y de no incluir más que lo que sea necesario para el uso pretendido. Entonces, creo que por ahí podemos compartir esa visión siempre que entendamos, ¿verdad?, que tenemos que garantizar esos principios justamente para que puedan constituirse este tipo de redes en una alternativa o en un sustituto al acceso directo a la infraestructura pasiva. Muchas gracias, Derian. Ahora tenemos otras dos consultitas que voy a leer a continuación. Dice Laura Campos, las redes activas también son reguladas por SUTEL y don Eduardo Herrera consulta si una empresa alquila fibra óptica oscura, necesita título habilitante. Bueno, las redes activas entenderíamos que estamos hablando de la provisión activa de servicios de telecomunicaciones. Entonces, efectivamente, la provisión activa de servicios de telecomunicaciones requiere de contar con un título habilitante de alguna de las naturalezas que dispone nuestra legislación, sea de autorización o concesión.
las empresas que alquilan fibra óptica oscura necesitan título habilitante. La respuesta es depende. José ahí me puede después complementar, depende del giro completo del negocio, ¿verdad? Si es una empresa que solamente se limita al alquiler de fibra óptica oscura hasta este momento, y aquí, si estoy metiendo la pata, me precisas, Josué, no se ha interpretado que requieran título habilitante, pero si dentro de la cartera de servicios que ofrecen, de algún modo hay alguna provisión activa o algún otro aprovisionamiento adicional que incorpore algún título, perdón, algún servicio que pueda considerarse de telecomunicaciones si requieren título habilitante. José, no sé si Sí, quieres correcto. complementarme en No, no, algo. Ujú. muy amable, gracias, Derian. Sí, correcto. En esa línea depende, ¿verdad? En relación al escenario sobre la cual se solicita la consulta o la autorización. Bueno, en este caso, en la consulta, al ser general, hay que analizar el detalle para efectos de emitir un criterio que sea acorde con lo que norma las autorizaciones de este tipo, de esta característica de servicio. Perfecto. Después, don Warner Monge nos consulta quiénes hacen las inspecciones y don Eduardo Herrera si se han establecido multas para las empresas que no cumplen con los plazos para el traslado de redes o eliminación de redes en desuso. Ok. Em, Bueno, las inspecciones depende de qué inspecciones estemos hablando, ¿verdad? Si estamos enmarcados dentro del proyecto que les comentaba, la idea es que en una primera etapa las realice personal de Sutel y en una segunda etapa podamos contar con alguna empresa subcontratada que nos colabore en este proceso, dada la magnitud y la envergadura del proceso. Si estamos hablando de una intervención específica entre las empresas dueñas de la infraestructura y los operadores, pues son ellos directamente los que realizan las inspecciones en campo para resolver los problemas que les esté trasladando la Sutel o que ellos mismos hayan detectado en el ejercicio de sus competencias. Si se han establecido multas, no se han establecido multas en este momento por el tema de redes en desuso. Perfecto. Don Alberto José Aguilar nos dice, quisiera consultar si en el marco del ordenamiento del uso compartido existe alguna valoración o medición que confirme si los plazos definidos por SUTEL para la remoción de redes en desuso son realmente factibles. Además, ¿qué parámetros se utilizaron para definir esos tiempos? ¿Qué mecanismos se han analizado para atender los casos que no los cumplen? Y si SUTEL cuenta con la capacidad administrativa para intervenir en todos ellos, considerando que según la estadística, en la mayoría de los casos, los plazos no se cumplen por limitaciones operativas de los propios operadores. Adicionalmente, tomando en cuenta que el reglamento o la regulación vigente se publicó hace algunos años, consideran que aún se encuentra vigente de acuerdo con el dinamismo actual en las redes de campo. Ujú. Bueno, son varias preguntas. Voy a empezar quizá respondiendo yo. A ver, todos estos, tenemos un tema de disponibilidad de plazos que de algún modo viene derivado desde la normativa reglamentaria que está vigente. Ahora, ya vistos de manera específica, principalmente en las ofertas de uso compartido o en los contratos de acceso que suscriben los propios operadores. Aquí el operador sí tiene, el operador dueño de la infraestructura juega un rol importante, ¿verdad? En el marco de la oferta de uso compartido, por supuesto que es quien remite la propuesta para revisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones. La Superintendencia de Telecomunicaciones en estos casos lo que hace es solicitar un procedimiento, ¿verdad? Y entonces desde su perspectiva, el operador incorpora estos procedimientos y estos plazos que estamos solicitando. Entonces aquí no es como una mera imposición de la SUTEL, sino que el dueño de la infraestructura tiene un rol esencial. En cuanto al tema de los plazos y que puedan venir desde la reglamentación que está vigente, bueno, un poco José ya mencionaba la que podría ser relevante, ¿verdad? Poner sobre la palestra la vigencia que ya tiene el reglamento y si hay algunas de las posiciones reglamentarias que podrían necesitar o requerir algún tipo de ajuste, ¿verdad? Esta podría ser alguna de ellas. Por lo menos hasta este momento,
la circunstancia de la imposibilidad de cumplir con este elemento, hasta donde yo tengo conocimiento, no es algo que haya sido señalado, pero por supuesto que desde la SUTEL, en caso de que las disposiciones que estén vigentes, ¿verdad?, no puedan ser cumplidas por falta de razonabilidad, estamos pues en la mejor disposición de abrir los espacios que sean necesarios para conversar sobre la normativa que tenemos vigente. Si me querés complementar en algo, adelante, Josué. Muchas gracias, Derian. Sí, en relación en línea a lo dispuesto por Derian, los plazos, no quiere decir que son ordenatorios, ¿verdad? Entonces, consecuentemente, hay una cierta, llamémoslo entre comillas, flexibilidad a efectos de que si hay una justificación técnica razonada y proporcional, pues la administración así lo analiza con la contraparte para poder ampliar alguno de los plazos requeridos. Ahí depende de la naturaleza, como he señalado anteriormente, de la naturaleza, el caso y el escenario en específico que se estaría analizando por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Después por acá nos dice don Eduardo Herrera, uno de los problemas más graves son las redes de última milla que podrían no identificarse fácilmente y que causan un impacto visual mayor. ¿Existe alguna estrategia para enfrentar este problema? Sí, sabemos que efectivamente, digamos, cuando se hace el retiro, ¿verdad?, de un servicio porque el usuario cambió de proveedor, ya no quiere seguir, pues de algún modo queda ahí el corte y no necesariamente se maneja de la mejor manera. Justamente la idea dentro de este proyecto que tenemos es poder identificar dónde están esos problemas, ¿verdad? En este momento un poco lo que tenemos son percepciones de lo que ocurre. Nosotros consideramos que el ejercicio del trabajo de campo es lo que nos va a permitir justamente identificar dónde están los problemas y una vez identificados, ¿verdad?, cuál es el mejor mecanismo que podemos tener para resolverlos. Ay, perdón, si me permiten agregar, también hay que Adelante. recordar que el artículo 10 del Reglamento de Uso Compartido de Infraestructura para Soporte de Redes de Telecomunicaciones establece que se tienen que estar identificando los elementos a efectos de poder, valga la redundancia, identificar quién es el dueño y poder hacer las notificaciones respectivas para que proceda con la remoción de esos elementos ociosos según la normativa que tutela y regula estos actos a los dueños de redes de telecomunicaciones. Perfecto. Después don Carlos Brenes nos consulta cuál es el apoyo que brinda Sutel para poder asesorar u obligar a los condominios a que permitan el acceso de nuevas redes. Bueno, ese es todo un tema y aquí yo lo voy a compartir desde mi experiencia en la Dirección General de Competencia de la Superintendencia de Telecomunicaciones. La SUTEL en los últimos años ha venido trabajando de manera bastante intensiva el tema del acceso a los condominios. Ahí hay una diversidad de problemas. Aquí lo importante es tener en consideración es que la solución y la posibilidad de intervención de la SUTEL depende de la naturaleza del problema que se ha enfrentado. Por ejemplo, hemos tenido casos donde se ha encontrado la existencia de exclusividades a favor de un operador de telecomunicaciones. Estas circunstancias tienen como una prohibición reglamentaria en el caso de lo que es la regulación ex ante y también pueden constituirse en prácticas monopolísticas en el caso de la regulación ex post. Entonces, SUTEL ha sancionado operadores por este tipo de exclusividades y también ha intervenido en otros procesos alcanzando compromisos por parte de los operadores para garantizar el ingreso de operadores alternativos a estos inmuebles. De hecho, hay un ejercicio muy interesante de la SUTEL en materia de promoción y abogacía que justamente busca cuantificar el impacto que han tenido estas intervenciones que se han realizado en el pasado en términos de cuánto ha generado de ahorro a los usuarios de esos condominios, justamente producto de la intervención. Pero también hay circunstancias en las cuales lo que puede mediar es una decisión de otra naturaleza. Por ejemplo, una decisión de la junta directiva, de la asamblea de condóminos, del condominio, donde aquí ya no hay vinculado un operador de telecomunicaciones, un dueño de infraestructura, sino una decisión o una
¿verdad? Una situación de otra naturaleza donde las competencias de la SUTEL podrían estar más limitadas para poder intervenir. Entonces, depende. La respuesta es depende de las circunstancias de las que se tengan de frente, ¿verdad? Hay, igual está otro mecanismo que es valioso, que es la declaratoria de infraestructura esencial, ¿verdad? Que es posible de hacer uso, como le digo, al final del día va a depender mucho de por qué es que los operadores no están pudiendo acceder a esos condominios. Gracias. Y vamos a cerrar con las consultas de don Carlos Arguedas y don Julio Yularte. Don Carlos nos dice, ¿puede un dueño de postes retirar los cables ante un incumplimiento del operador o necesita un visto bueno previo de su tel? Bueno, aquí voy a empezar yo y le voy a pedir a Josué que me complemente. Em, yo parezco, ¿verdad? Como repetitiva, pero es que también depende. Depende de si tiene un acuerdo de acceso con el operador, ¿verdad? Si tiene un acuerdo de acceso con el operador, ya tiene un contrato vigente y por las disposiciones normativas que existen, el retiro podría realizarlo con la autorización de la SUTEL. Ahora, si lo que estamos hablando es un uso ilegal, ¿verdad? Alguien decidió subirse a esa infraestructura de postería sin contar con los permisos o la existencia de un contrato del dueño de la infraestructura, pues podría retirarlo. De hecho, así está, hasta donde recuerdo, establecido reglamentariamente, puede proceder a la remoción de esa infraestructura que se subió al recurso de postería de manera ilegal. ¿Y por qué? Porque podría ser que esos postes ya estén en el nivel de cargabilidad máxima, ¿verdad? Y al haberse subido de manera ilegal, pues podría generar una situación de seguridad. Pero adelante, José, y me Muchas explicas gracias. más a fondo. Muchas gracias. Sí, en relación a este último punto que has mencionado, lo tutela el artículo 16 del Reglamento de Uso Compartido para Soporte de Redes Públicas de Telecomunicaciones en relación a la potestad que tiene el dueño de la infraestructura pasiva para en caso en el cual se identifique un uso ilegal o no autorizado de parte de algún tercero privado, etcétera, pueda en su potestad realizar el retiro de estas redes de telecomunicaciones. Si es en el caso del primer punto que mencionaron, pues ahí hay que aplicar el debido proceso, tanto en lo que estipulado por el contrato marco que tienen las partes a efectos de que activen los mecanismos que establecen las diferentes cláusulas respectivas, que ya sea la notificación hacia el arrendatario del espacio en la infraestructura pasiva, a efectos de indicarle ya sea las razones técnicas o demás, ¿verdad? Que delimiten por un cambio en una actualización o migración de la postería que ya está llegando a su vida útil hacia nueva postería no instalada o porque el elemento o poste presenta problemas de seguridad a la ciudadanía, que en cualquier momento se puede caer o provocar algún accidente, entonces ahí delimitará el rango en la cual pues el dueño de la infraestructura le indicará al que está sobre ese elemento pasivo que retire esas redes de telecomunicaciones para dar seguridad no solo al servicio de telecomunicaciones, sino pues al área donde se encuentra pues esté instalado. Entonces ahí aplicaría el debido proceso. Claro, muchísimas gracias. Y finalmente, don Julio nos dice, ¿cuáles serían los planes a nivel país para garantizar la capacidad requerida en infraestructura de postes, que garantice el despliegue de redes fijas, entendiéndose que el retirar cableado ocioso es una mitigación más que una solución de fondo, ya que contamos con una cantidad apreciable de operadores telecom en el país? Gracias por la pregunta. Efectivamente, la solución que tenemos o que estamos en este momento planteando es un mecanismo de mitigación, pero lo que todos tenemos que entender es que la infraestructura pasiva tiene un límite, ¿verdad? Podemos pensar en instalar postes más grandes, que no es una circunstancia que directamente puede ordenar la Superintendencia de Telecomunicaciones, porque como funciona la regulación en este momento dentro de nuestro país,
esto tendría un costo dentro de la tarifa eléctrica, ¿verdad? Entonces hay que entender que son dos sectores que están interrelacionados ambos y que las acciones de uno al final pueden tener impacto en el otro. Entonces, si entendemos que la naturaleza de esa infraestructura es limitada, tenemos que comprender también que más tarde o más temprano, si el sector sigue creciendo, vamos a llegar a un mecanismo de saturación. Ahora, ahí lo que hay que pensar en otras alternativas, ¿verdad? Una de las preguntas justamente venía planteando, bueno, la posibilidad alternativa que pueden significar las redes neutras. Desde esa perspectiva, Sutel hace un par de años emitió ya justamente en sus facultades como autoridad sectorial de competencia, dos instrumentos que a mí me parecen valiosos. Uno es para promover mecanismos justamente de coinversión y codespliegue, y eso un poco se puede interpretar es un llamado, ¿verdad? A que los operadores puedan justamente alcanzar acuerdos que les permitan coinvertir o codesplegar redes de algún modo para facilitar el despliegue y minimizar el uso que se hace de infraestructura pasiva. Y el otro también es sobre el uso de las redes neutras, ¿verdad? Entonces, al final del día, creo yo que esta es un poco la conversación que tenemos que empezar a tener, porque creo y ha sido la realidad de algunos otros países en el pasado. No creo que todos estemos pensando en que queremos tener 5 redes de postería sembradas sobre la acera, ¿verdad? Porque al final del día, si lo que tenemos es una limitación de espacio y decimos, podemos decir, bueno, es que si tenemos más infraestructura, sí, pero sin más infraestructura de la misma naturaleza, estamos hablando de sembrar 5 postes, ¿verdad? Y si ya tenemos un problema que la ciudadanía está viendo, me parece que esa, ¿verdad? En lugar de ser una solución, podría dificultarnos a todos más bien el panorama que tenemos de frente. Entonces, aquí, de algún modo, es enfrentarnos a una realidad técnica que tenemos de frente y valorar otros mecanismos alternativos que quizá no han sido los que hemos tenido sobre la mesa en el pasado. Muchísimas gracias a Derian y a Josué. Realmente el tiempo se nos fue volando. Nos extendimos un poquito más del tiempo que teníamos previsto para la charla, pero creo que este intercambio ha sido de mucha utilidad. Otras consultas que nos ingresaron al chat, ya nosotros las anotamos y con todo gusto las vamos a ver con los expositores de hoy para poder atenderlas, darles respuesta a quienes las plantearon. Y a todos y todas, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Recuerden que esta charla quedó grabada y muy pronto va a estar disponible para que la puedan compartir en sus grupos de trabajo e instituciones. Así que tengan todos muy buenos días y hasta la próxima.